Bien, pues empezar diciendo buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este curso. Tenemos unos cuantos días con imprevisto, pero ya gracias a Dios, por lo menos yo, porque los cursos habían continuado sin mí, pero por lo menos yo me integró y estoy muy más que contento por eso. Gracias a Dios, los problemitas de salud que tenemos acá en la familia han ido mejorando. Entonces, qué bueno que hoy podamos retomar entonces el programa de clases. Eh, Hoy tenemos una ruptura un poco, se puede ver un poco brusca, pero es que estamos un poco atrasados ya con el material del curso. Acuérdense que este curso no es exclusivamente de programación, sino que se trata de que podamos abarcar los procesos, todos los procesos que involucran la creación de una aplicación web. Entonces, por eso vamos a dejar a C# un poco de lado, porque tenemos más, casi 2 meses trabajando con C#. Sí, aunque no me hayan entregado la tarea, tenemos 2 meses trabajando con C#. Eh, entonces, vamos a seguir trabajando con C# como vamos a ver más adelante, pero creo necesario hacer una pequeña pausa porque veo como que se me están rezagando con C# y que empecemos a ver la parte del desarrollo web para luego que veamos la parte introductoria del desarrollo web, podamos ver cómo convergen, cómo se vinculan todo lo que hemos aprendido hasta la fecha en una aplicación web. Y eso, por eso vamos a entrar ya hoy viendo una introducción al HTML, al CSS si no está a tiempo. Y ya la próxima clase estaríamos viendo programación del lado del cliente o del navegador utilizando JavaScript. Bien, chicos, como ven en pantalla, dice que lo que vamos a estar viendo hoy es HTML para programadores. Y esto es así porque el HTML como lenguaje eh, es muy amplio, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo nosotros son aquellas etiquetas básicas que nos permitirán desenvolvernos como programadores, eh, que podamos, aquellas etiquetas que con más frecuencia vamos a utilizar en un proceso de desarrollo de una aplicación web. Eso quiere decir que no nos vamos a enfocar mucho, aunque sí lo vamos a tocar, obviamente, en su momento, en asuntos de temas de diseño o diseño de interfaz gráfica de usuario o diseño de experiencia de usuario. Nos vamos a concentrar en aprender cómo se utilizan esas herramientas y luego, si nos da tiempo, vamos a ver cómo podemos perfeccionarnos en el uso de esas herramientas. Y eso va a depender mucho del tiempo. De todas formas, nosotros vamos a lograr un buen nivel de HTML para que nuestras páginas, nuestras aplicaciones web, perdón, sean lo suficientemente atractivas. Vamos a estar viendo los fundamentos el día de hoy y luego vamos a ampliar eh, los estilos que vamos a estar aplicando a nuestras páginas, a nuestras aplicaciones, a través de una librería de CSS que se llama Bootstrap, que actualmente es bastante demandada en el mercado laboral y, como van a ver, simplifica mucho las labores de hacer que tu página sea responsive, sea más atractiva. En fin, vamos a empezar. Si tienen alguna pregunta. No hay No, preguntas, chévere. ya, Francis, en el Sí, chat, Joniel tiene una pregunta, dice que sí, no sé, denle un tiempecito que escriba. ¿Qué quiere decir responsible? ok. Responsive quiere decir que tu aplicación web se adapte, o tu página web, valga la redundancia, se adapte a cualquier tamaño de pantalla, cualquier dispositivo. Que tú hagas un diseño que se pueda adaptar a si el usuario lo está viendo tanto desde su computadora, desde su tablet o desde su smartphone, y tenga una experiencia de usuario personalizada para cada una de esas pantallas. Eso es algo que otrora, anteriormente, se hacía un poquito complicado,
pero con librerías como Bootstrap y otras, aparte que hay, pero solamente vamos a ver Bootstrap en este curso, se facilita mucho el trabajo con las diversas pantallas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Francis, para agregarle que responsive, no sé si es traducción o algo así, pero quiere decir adaptable, que se adapta a la pantalla. Uh-huh. Exacto. Pero como te digo, eso es una característica que es un valor agregado a las aplicaciones que nosotros creamos, pero puede darse el caso de que tú no necesites que tu aplicación sea responsive porque su uso va a estar destinado a una pantalla en específico. Por ejemplo, una aplicación que vayan a usar en la oficina, obviamente el acceso más frecuente va a ser a través de una computadora, por eso no es tan, ¿cómo les digo? No es tan obligatorio que sea responsive, pero es un agregado, ya que tú podrías decirle a la gerencia, mira, en caso de que tú tengas que hacerlo por el Wi-Fi, qué sé yo, tú entras desde tu celular y mira, tú entras a la dirección y desde ahí tú puedes trabajar. O mira, un vendedor que pueda facturarle al cliente desde la estantería, por ejemplo. Son características y valores agregados que para las empresas son muy chulos y no representan un esfuerzo adicional si estás usando una librería como Bootstrap, como les había mencionado. ¿Algo más? No, bien, dice que ok. Entonces, chicos, lo que vamos a estar viendo es HTML desde el punto de un programador, porque HTML puede ser visto desde varios puntos de vista. Los más comunes son desde el punto de vista del diseñador web. El diseñador web ve el HTML de forma diferente a como lo ve el programador. Ven el mismo HTML. Pero lo que sucede aquí es que enfocándonos en el HTML desde el punto de vista de un programador, podemos reducir muchísimo la brecha de aprendizaje de este lenguaje. Entendiendo nosotros que no somos diseñadores web, sino programadores, podemos encapsular un poquito todos estos conceptos de HTML de manera resumida y poderlos captar mejor. Y de hecho, señores, a la hora de desarrollar aplicaciones web, no es mucho, no es complejo el HTML que se utiliza. De hecho, no se sorprende de lo simple que puede ser entrar a una aplicación, ir a ver el código fuente y darse cuenta que las etiquetas HTML implementadas son muy simples. Porque, como vamos a ver más adelante, el HTML en su origen era un lenguaje bastante simple. Se ha complicado un poquito. Cuando digo complicado es que se le han añadido nuevas cosas, sobre todo en la versión de HTML5, que es la última versión que actualmente están soportando los navegadores web. Pero vamos a ver HTML desde el enfoque de un programador. ¿Qué necesita saber un programador de HTML como para poder hacer una aplicación web? Ese es el enfoque que le vamos a estar dando al HTML. Entonces, yo sé que todos acá han escuchado y creo que no estoy grabando. Creo. Sí, Ok, sí, estamos veo grabando. ajá. Entonces, no sé si alguno acá quisiera compartir con nosotros, ya que este tema es tan popular y muchos hemos escuchado hablar de él con anterioridad a este curso. eh, para ellos, ¿qué significa HTML o de qué se trata el HTML? Si es un lenguaje de programación, si es un lenguaje programático. Díganme, ¿qué tal? ¿Cómo fue la pregunta, Frank? Bueno, ¿Qué es el HTML? Francis preguntaba que qué es el HTML, si es un lenguaje de programación o qué. A mí me han enseñado en muchas ocasiones que no es un lenguaje de programación, aunque en el nombre dice lenguaje al final. Pero bueno, yo tengo entendido que lo que es un lenguaje de etiquetas, el nombre en inglés creo que es Hypertext Markup Language, que eso para el o darle orden a la página en sí.
decirle a través de ellas al navegador lo que le va a mostrar al usuario. Perfecto. ¿Alguien más? En mi opinión, profesor, HTML es un lenguaje, yo lo considero un lenguaje de programación, ya que hay que también utilizar la lógica para poder crear una página bien bonita y diseñar cualquier tipo de aplicación. Pero en realidad siempre se dice que HTML es un lenguaje de marca, o sea, de etiquetas. ¿Usted no puede aclarar bien ese concepto? Claro que sí. Miren qué sucede, chicos. HTML, como acaban de decir sus compañeros, es un lenguaje de marcado. En español, ya siguiendo la definición literal del término, podríamos traducirlo como lenguaje de marcado de hipertexto, ¿verdad? Podríamos traducirlo así. Y Exacto. esto de hipertexto viene porque este no es texto plano, es un texto que no es plano, es un texto que tiene unas características muy peculiares y en sus orígenes, cuando empezó a utilizarse, se denominó como hiper debido a que lo que usted podría etiquetar no eran textos simplemente planos, sino que usted podría también crear link a otros documentos y esos links fueron llamados hyperlink. Entonces, de ahí se derivó la palabra hypertext, haciendo referencia a que no se trata solamente de texto convencional, sino que un texto con ciertas características particulares. Yo considero que eso es cuanto necesitamos saber sobre la definición de HTML de momento. Ahora bien, existe una amplia gama de información acerca de HTML en la web. De hecho, existen muchos tutoriales. Lo que yo le voy a hacer ahora es simplemente una guía porque considero que hay muchos tutoriales de los que ustedes se pueden auxiliar para manejar HTML a profundidad. Pero me voy a enfocar en esta lección, presentar aquellos que son indispensables para nosotros al menos trabajar. Entonces, la mejor forma de ver todo esto es a través, obviamente, de un ejemplo. A mí me gusta utilizar un ejemplo para explicar la diferencia entre un lenguaje de programación y un lenguaje de marcado, haciendo uso de un blog de notas, cualquiera, un blog. Bueno, lo que voy a hacer, bueno, sí, voy a usar blog de notas. Lo que voy a hacer es que este blog de notas lo voy a formatear un poco. Voy a colocar la letra un poquito más grande y estamos ok. Bueno, miren. El lenguaje HTML o lenguaje de etiquetas, como ustedes dijeron, de marcado, markup, utiliza una serie de palabras reservadas que son llamadas etiquetas que se utilizan esencialmente para formatear un texto. Yo no sé si ustedes han visto algún documento XML. Alguien, como somos estudiantes de ingeniería en sistema, yo supongo que debe de haber alguien que haya visto un documento XML. Me corrían si no. Sí. Bien, los documentos XML son una variante del lenguaje marcado, porque el XML también es un lenguaje marcado, pero es un lenguaje marcado extendido. Se diferencia del HTML en que es extensible, mientras que el HTML es un conjunto de palabras reservadas ya predefinidas. Entonces, si ustedes vieron un documento HTML, van a notar un XML. Hello. Hello. Sí, estamos aquí. Sí, se escucha. Se cortó la comunicación un momento. El micrófono de Starlink tiene que mutearlo porque estaba haciendo feedback. Ok. Denme un momento, por favor.
Bien, volviendo al Notepad, vamos a hacer lo siguiente. Déjame quitar un poquito de ruido de acá del fondo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que ahora mismo ustedes vean el siguiente ejemplo. Imagínense que usted quisiera escribir un documento en Word, ¿vale? Es un documento en Word que usted quiere. Eso implica que usted va a escribir ahí texto en mayúscula, texto en minúscula, va a escribir texto, qué sé yo, en negrita, en subrayado, itálica. Ese texto usted puede centralizarlo, todas las acciones que nosotros estamos acostumbrados a hacer en un editor de texto convencional. Yo puse el ejemplo de Word porque es uno de los más usados, pero usted puede poner el ejemplo que usted quiera, OpenOffice, el que usted quiera. Bien, ¿qué sucede? Básicamente, lo que nosotros estamos haciendo a través de una interfaz, de un editor de texto, es formatear texto de manera automática. Eso quiere decir que lo que yo hago, las acciones que yo hago en ese documento, en realidad por debajo se están realizando una serie de algoritmos de formatos sobre esos textos. Aunque yo le dé un botón y eso se vuelva negrita, aunque yo le dé un botón y se subraye, por debajo hay una serie de formatos que son aplicados a los textos. Por ejemplo, esto que yo tengo acá es un texto plano. No tiene negrita, no tiene subrayado, no está en itálica. Eso es un texto plano. Entonces, en un archivo de texto plano, la forma que yo podría aplicarle formato a esto para luego leerlo con un programa que lea ese formato y pueda interpretar el formato, una de las formas que puedo hacer para lograr eso es utilizar etiquetas. Así que vamos, siguiendo este ejemplo, a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que nosotros necesitamos indicarle a un texto plano que una parte de ese texto va a estar en negrita. Por ejemplo, este texto está en negrita. Bueno, pues básicamente lo que yo tendría que hacer para que uno de estos textos esté en negrita es formatearlo. Una forma de yo formatearlo es aplicar etiquetas. Las etiquetas son unas palabras reservadas que se escriben entre los signos menor que y mayor que. Yo a esta palabra reservada la voy a llamar bold y la voy a escribir en mayúscula. No se escriben en mayúscula, es simplemente para resaltarla con relación al otro texto. Y cuando yo escribo la etiqueta bold, le estoy indicando que todo lo que va a estar escrito después de bold va a estar en negrita. Ahora, cuando yo quiero que él deje de escribir en negrita, voy a utilizar una etiqueta de cierre, que es la etiqueta que dice que ya hasta ese punto va a estar el texto en negrita. Yo estoy usando palabras inventadas, ¿eh? Esto no es que sea así. Simplemente le estoy dando un ejemplo. No sé si me siguen. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, de pronto yo quiero que algo esté subrayado. Por ejemplo, que esta palabra esté subrayada. Pues yo voy a usar una etiqueta que se llame sub. Le voy a poner sub solamente. Y si yo escribo sub aquí adelante con esta etiqueta que abre aquí, que es menor que, y esta que cierra, que es mayor que, pues lo que estoy diciendo es que todo lo que está después de esa etiqueta va a estar como. ¿Quién me dice? Pero no se supone que usted debería de cerrarla también, esa etiqueta. Sí, tengo que cerrarla, es verdad. Pero ¿qué pasa con el texto que está después de ella? Bueno, no recuerdo si realmente esa es la etiqueta que se utiliza para subrayar. No, Pero, no es esa. Yo le estoy inventándome etiquetas. ok. Bueno, realmente no pasaría nada ahí. Se agregaría eso y ya. Bien, la idea es que todo lo que está después de la etiqueta sea afectada por lo que hace la etiqueta. Si esta etiqueta subraya un texto,
todo lo que yo esté después de él, hasta que él encuentre la etiqueta de cierre, va a ser de como, va a estar en como, en subrayado. Sí. Si yo la pongo acá, en vez de al final, ¿qué parte del texto se va a subrayar? Solo la palabra texto. Solo la palabra Exacto. texto. Exacto. Entonces, como pueden ver, esto que yo estoy escribiendo no es un lenguaje de programación, sino yo estoy formateando texto utilizando unos comandos que tienen un formato peculiar que en vez de ser llamados comandos son llamados etiquetas. Entonces, esto que yo hice fue para ejemplificar la diferencia de un lenguaje de programación con uno de marcado. El marcado lo que hace es que deja de forma explícita el efecto que va a tener el comando sobre el texto que está delimitado entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Ahora bien, algo importante es que en HTML y en otros lenguajes marcados existen dos tipos de etiquetas. Están las etiquetas unarias y las etiquetas binarias. Las etiquetas binarias son aquellas que necesitan una etiqueta de apertura y una de cierre. La de cierre se diferencia de la de apertura porque al principio, después del signo menor que, llevan siempre un slash, si se fijan ahí. Y las que son llamadas etiquetas unarias son aquellas que tienen características donde se abren y se cierran dentro de una misma etiqueta. Y tienen una característica particular y es que se cierran en la misma etiqueta con un slash al final. No necesito tener dos etiquetas abrir aquí, como lo teníamos antes, ¿verdad? Sino que con una sola, en este caso es una etiqueta que yo me estoy inventando, se llama abrir, y ella abre y hace su efecto y se cierra ella misma. No tengo que crear una etiqueta de cierre que la contenga. Entonces, esos son los dos tipos de etiquetas que vamos a estar manejando. Etiquetas binarias, aquellas que necesitan una de apertura y una de cierre, y etiquetas unarias, que ellas son consistentes en sí mismo y donde mismo abren, ahí mismo se cierran. Entonces, esto era simplemente un ejemplo de cómo se utiliza el lenguaje marcado para formatear texto. El HTML no es distinto. El HTML es un lenguaje marcado donde yo voy a estar formateando texto plano a través del uso de varias etiquetas que vamos a tener que aprender. Y aprendidas estas etiquetas, necesitamos un programa, que interprete ese archivo de texto plano y le aplique los formatos que nosotros le hemos aplicado. El programa en este caso que hace esa función es el browser. Como todos ustedes deben de tener por lo menos alguno, como Chrome o Firefox o en el peor de los casos Internet Explorer, podemos empezar a hacer algunas pruebas de inmediato, aprender nuestras primeras etiquetas HTML y ver de manera instantánea su efecto en nuestro documento a la hora de ser abierto en un browser. Permítame un momento, por favor, que tengo una llamada. Bien, disculpen, ¿tienen alguna pregunta? Con relación a las etiquetas unarias, Francis, es opcional el cierre. No, casi siempre es obligatorio. Como Tú que lo puedes omitir en algunos casos, déjame ver. Pero creo lo que lo recomendable es sí, que esté.
O sea, la Ok. norma es que esté. De hecho, Ok. existen una serie de reglamentos. Hay muchas cosas que tú puedes deliberadamente omitir y van a funcionar, pero existe el reglamento o como se dice la normativa que rige la creación de un documento web, que hay inclusive una organización que es la W3C que se encarga de regular la forma en la que los documentos web deben estar estructurados. Y de hecho es la que regularmente lanza las versiones autorizadas de HTML. Y como te digo, hay algunas cosas que él te puede omitir que tú no las pongas, pero lo recomendable es que las pongas si es una etiqueta unaria. Porque de esa manera tú tendrías un documento HTML desde el punto de vista semántico y de regla, pues correcto. Ok, perfecto. Preguntas. Vamos a entrar ya a HTML. Bueno, tenía una aquí, déjame ver si no hay nada. Bueno, sí, hay una cosa que no. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Una página web no es más que un documento de texto plano, pero su extensión es HTML. O sea, un archivo de texto plano con extensión, en lugar de decir TXT, pues que diga .html. Eso es una página web, un documento web que sería la mejor forma de nombrarlo. Entonces vamos a proceder a hacer un nuevo proyecto que aquí es simplemente una nueva carpeta. Yo estoy utilizando Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor que ustedes quieran. Y voy a proceder a crear un nuevo folder. No voy a abrir uno. Déjame ver, espérate un segundo. Bueno, sí, voy a abrir un folder. A crear uno aquí. Este folder lo voy a llamar HTML1, que es nuestra primera clase de HTML. Y aquí yo voy a crear un archivo que se va a llamar index.html. Ese nombre index, déjame escribirlo en minúscula, HTML, es una convención de nombre para el primero o el archivo principal de un proyecto web. Usted puede ponerle el nombre que usted quiera, pero es como una convención ya que existe para nombrar el primer archivo, el archivo raíz de un proyecto web como index.html. De hecho, muchos de los servidores web buscan ese nombre de archivo para que sea el primero que se muestre en un proyecto web. Así que eso tienen que tomarlo en cuenta. Entonces, perfecto. Vamos a quitar esto aquí. Vamos a seleccionar el folder y dentro vamos a crear el archivo. Voy a crear el archivo que se llama index.html, como les venía diciendo. Bueno, lo primero que tenemos que saber a la hora de trabajar con un documento web es que el documento web es que nos va a permitir a nosotros estructurar nuestra página. O sea, a través de estos formatos que nosotros vamos ingresando acá, es que se va a estructurar nuestra página web. Es como si estuviéramos definiendo la estructura orgánica de nuestra página web en este documento. Y existe lo que se llama la estructura básica de una página web. Y es lo que vamos a ver a continuación. Yo voy a auxiliarme de los helpers. Vamos a hacerlo con un helper que hay acá, se llama SST, para hacer toda la estructura, y voy a borrar un poquito de cosas que están sobrando ahora, simplemente para quedarnos con la estructura básica del documento web. Esto inclusive, podríamos quitarlo. Esto que está aquí son una serie de etiquetas. La primera es la más nueva de todas y una de las que rompió todos los paradigmas previamente establecidos, porque si ustedes se fijan es una etiqueta unaria, pero no tiene aquí la parte del cierre, como mencionaba Martínez,
como les decía, a toda regla siempre hay puede haber una excepción, pero la mayoría de las que conforman la estructura básica de un documento web, pues son binarias. Esto que está aquí, esta etiqueta, que empieza con un signo de admiración, ¿verdad? Lo dice doctype y las palabras HTML. Esto lo que indica es que esta página web que estamos estructurando pertenece al formato de HTML5. Tienen que tener eso en observación. Si yo quitara esto de acá, omitiera esa etiqueta, pues se trabajaría mi documento web como si se tratara de un documento HTML4. Entonces, por eso es importante colocar esa etiqueta al principio, que es el doctype, diciendo que vamos a estar trabajando con un documento HTML de la versión 5. Siguiendo, algo que olvidé mencionarles es que los documentos web se organizan de manera jerárquica. Eso quiere decir que yo puedo tener etiquetas anidadas dentro de otras etiquetas y que existen etiquetas principales contenedoras de otras etiquetas secundarias. Entonces, casi siempre va de mayor importancia a menor según se vaya definiendo el documento HTML. Pues la siguiente etiqueta que vamos a ver es la etiqueta llamada a sí mismo HTML. Esta etiqueta indica el inicio y fin del documento HTML. Por eso, esta etiqueta está formada por dos etiquetas, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Si se fijan, la etiqueta HTML es la última que se cierra en cualquier documento web y eso tienen que tenerlo pendiente. Entonces, la siguiente etiqueta que tenemos es una etiqueta que se llama head o head. Esta etiqueta, que traducido quiere decir cabeza o encabezado, es la cabecera de nuestro documento web, pero esto puede tender a confundir a las personas al principio, porque usted podría entender como cabecera, como lo veíamos en Word, por ejemplo, cabecera del documento en Word, que usted decía, bueno, este es el header y este es el footer, y yo voy a añadir algún contenido predefinido en mi header, voy a poner ahí el logo porque ese es mi header, esa es mi cabecera. No, esta cabeza no se refiere a el contenido que se va a mostrar al usuario. En Head se guarda toda la información que es de importancia a la página o es relevante de la página o es sobre la propia página. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahí usted podría decir que es como un almacenador, un almacén de metadatos. ¿Quién me dice qué son metadatos? Metadatos. Ciertas informaciones que van conteniendo los datos, por ejemplo. Exacto, son datos acerca de los datos. Sí. Entonces, en el header o en el head específicamente, para no confundirlos, va esa información acerca de la propia página, metadata de la página. Y una de esas informaciones es esta que se engloba entre la próxima etiqueta que vamos a ver, que es la etiqueta title. La etiqueta title es la que se utiliza para escribir el título de la página, pero no es el título que va a aparecer al usuario en la página, sino cómo esta página web va a estar identificada en nuestro navegador, cómo el navegador va a mostrar ese nombre en la pestaña que abramos con nuestro documento HTML. Como ven, la etiqueta title también es ¿de qué tipo? ¿Unaria o binaria? Binaria. Binaria. Porque tiene una etiqueta de apertura y una de cierre. Sí. Entonces, fíjense como cabeza, head, inicia aquí y cierra aquí. Ese es el encabezado, o mejor dicho, la cabeza de mi documento HTML. Por otro lado, seguimos con la etiqueta body. Si esto era la cabeza, body es el cuerpo del documento web. Y entre las etiquetas de apertura body y body de cierre,
es que se escribe el documento que va a aparecer en la página web. Esto que yo tengo acá guardado es una página web, pero si yo procedo ahora a hacer lo siguiente, yo puedo venir acá, vamos a abrir en Explorer, ¿verdad? Y yo le voy a dar doble clic a este archivo para que el navegador me lo muestre en pantalla. Y vamos a ver que el documento abre, pero tiene un pequeño inconveniente este documento. El inconveniente principal es que no tiene nada dentro. Yo tengo una serie de etiquetas acá, pero lo que yo he definido hasta ahora ha sido la estructura del documento y no el contenido del documento, que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, ustedes ven esa palabra document que les decía del title, es lo que aparece arriba en mi pestaña, identificando el documento. Si yo cambio eso por mi primera web y guardo el documento y luego voy al navegador y actualizo, es probable que ese título cambie. Fíjense como ya no dice document, sino que dice mi primera web. Entonces, en cabecera va información acerca de los datos y en el body es donde va a ir el texto realmente. Si yo aquí escribo un hola mundo, dentro del